A finales de los 90s, Mattel tomó la decisión de crear un personaje para una nueva línea de juguetes. Personaje basado en James Bond, pero para niños. De aquí obtendríamos una serie animada y una serie de películas. Todo en conjunto nos contaba la historia y vida de un agente secreto que salvaba al mundo de amenazas tanto humanas como monstruosas. Este era Max Steel. Con los años el personaje fue cambiando bastante y al final apenas si se parecía a lo que había sido en un comienzo, lo que terminó en su inevitable cancelación y reinicio. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Ya en otra ocasión hablamos de lo ocurrido con Elementor, uno de sus villanos, pero enfocándonos en Max Steel como tal, como un todo, hoy quiero analizar la franquicia para que descubramos juntos dónde fue ese punto de quiebre, ese momento donde el rumbo se desvió y ese momento donde comenzó el inicio del fin. Hoy veremos cómo se arruinó Max Steel. Como dije, a finales de los 90, Max Steel llegaría a las estanterías como un agente secreto, pero llevando más su estilo a algo más militar, pues estos juguetes se hicieron al mismo tiempo que la próxima serie de televisión, por lo que no se tenía una idea clara de a dónde llevar estos diseños. No fue hasta el estreno de la misma que esto se definió mejor. Max Steel sería un agente secreto que usaría un traje especial, tendría poderes potenciados por sus células y un brazalete que poseía, estaría muy ligado a la tecnología e iría más por el estilo juvenil de la época. En esta serie Max tenía la personalidad de un adolescente irresponsable, pues según nos cuentan al inicio de la serie llevaba apenas un par de meses siendo agente, así que estaba muy inexperto. Tenía su novia, su identidad secreta y una historia de origen que causaba que su padre fuera muy sobreprotector con él. El entorno de Max era muy diferente y su personalidad también, pero en este caso lo apruebo, pues son los inicios y de algún punto tenían que partir para desarrollar al personaje, enseñarle madurez y hacerlo ganar experiencia y habilidad en su oficio, cosas que en esta primera versión no tenía y que poco a poco fue ganando. También sé que muchos ni siquiera llegaron a conocer su primera versión, pero sí, el tipo era un poco más parecido a lo que terminó siendo su reboot en el 2013, aunque en un entorno más serio, eso sí, porque de verdad a pesar de que era una serie para niños, veíamos temas y enemigos más realistas en varios casos, no siempre pero pasaba, por lo que Max siempre tenía el peligro de morir por alguna bala. Igual banco a este Max, lo apruebo, una base para lo que se vendría a futuro. Esta serie finalizaría en el 2002, teniendo que esperar 2 años hasta su continuación en forma de película. Peligro de Extinción llegaría y funcionaría como el epílogo de la serie animada, manteniendo la dinámica de la doble identidad, la seriedad y los enemigos vistos en la serie, y una mejora de animación de paso. Max en esta película sigue la línea vista en la serie, sin embargo ya para este punto habían pasado muchas cosas y Max se mostraba bastante más habilidoso. Este Max ya no duda en si está capacitado para aceptar una misión, si no habrá alguien mejor por ahí. No, este Max sabe de lo que es capaz y sabe que si no se arriesga sus seres queridos pueden morir. Por eso se dice que esta película es de cierta forma el final de la serie animada, pues aparte de la muerte de los villanos vemos una conclusión y resolución de temas vistos allá, teniendo una batalla final y toda la cosa. Max muestra haber aprendido de todos sus encuentros previos y aunque sigue fallando por ahí sabe reaccionar mucho mejor que antes, presentándonos al Max Steel más seguro que conoceríamos de ahora en adelante. Muy bien, Peligro de Extinción, buen final para la serie y buen inicio de Max para todas las secuelas futuras. Al año siguiente, Max seguía presentando nuevas aventuras, subiendo la escala de poder a lo más alto hasta ahora. Obviamente hablamos de Elementor. Poner un villano como este frente a Max no solo le da su amenaza más grande, sino que presenta incluso un nuevo lore de Max para el público. Este parece estar conectado de cierta forma con el objetivo de Elementor, lo que le da una rivalidad directa con el monstruo. Max se da cuenta de que ahora hay seres poderosos que pueden acabar con cientos de personas. Sin embargo, siguiendo la línea que venía de la película pasada, Max pese a todo no duda en intentar acabar con la amenaza, pues a pesar de que sabe que solo tocar Elementor lo pone en peligro, también es el único que le hace daño. Max Steel como franquicia mantenía el tono serio hasta ese punto, las peleas y aunque ya no veíamos la contraparte de Josh McGrath, aún se respetaba el tema del accidente visto en la serie animada, cosa que desde aquí a futuro quedaría de lado. Parece que Mattel ya quería dejar algunos temas y concentrarse de lleno en la vida heroica de Max.
Max. ¿La novia? Desde la película pasada ya ni la mencionan. Pero con todo y estas cosas, la verdad es que la franquicia no estaba haciendo nada más que subir. Y en mi caso, este fue el punto más alto al que llegó. Las peleas están mejores que nunca, aunque ya vamos viendo el camino que tomarán estas películas, dejando a los humanos normales y soldados de lado, para enfocarse más que nunca en los monstruos y mutantes. La película es buenísima y creo que no hay mucha queja aquí. Cuenta Regresiva quiso seguir aprovechando el éxito de Elementor, un villano que había quedado como el favorito de muchos. Sin embargo, habían algunos cambios a tener en cuenta. El doblaje sería cambiado de Venezuela a Colombia, por lo que Max dejaría ese tono juvenil a uno más maduro de ahora en adelante. Max dejaría su uniforme clásico para tener uno nuevo, y el enfoque de sus poderes ahora sería el de la adrenalina, que lo potenciaba para luchar con sus enemigos. La película es entretenida de inicio a fin. Ya no tenemos casi nada que ver con la serie animada, pues ahora había una nueva Entech. Ya no se hacía ninguna mención a la contraparte de Max, y apenas si nos decían que los eventos de la película pasada sucedieron hace un año. La dirección de la película es peculiar y creo que las escenas de acción intentan llegar a una nueva escala, aunque me gusta más el enfrentamiento final de la pasada. Eso sí, no podemos negar que la escena introductoria de esta película es quizás la mejor de todas, con Max venciendo a todos los robots Psycho. Elementor sigue imponiendo bastante y creo que para los fans esta fue una buena nueva aventura que disfrutar. Prefiero la película anterior, pero esta sigue estando bastante bien. Con el oscuro enemigo intentaron dejar de lado Elementor un poco, pero tampoco demasiado porque al final igual lo usan. Vemos algo más del pasado deportivo de Max, conociendo a su rival Troy, el cual termina siendo otro icónico villano, Extroyer. Sí, la película implementa algunas cosas nuevas, y el lado de agente secreto se sigue manteniendo, pero parece que al no poder dejar de crecer la escala, tuvieron que meter un cometa para mostrar cómo Max es más fuerte que nunca. No me quejo, las peleas siguen siendo bastante buenas. El tono sabe cuándo ponerse serio y cuándo bromear, aunque esta sería la última vez que tendríamos todo esto, porque algunas cosas cambiarían, tanto en tono como en los personajes, y es que Mattel quería hacer unas historias más ligeras para todos, y lo experimentarían en la siguiente película. Biocrisis es un tema que me trae sentimientos encontrados. Presentó un nuevo personaje que resultó bastante carismático y que creo que nos agradó bastante, como Saitro. Nos dio otra aventura secreta y en su momento nuevos juguetes que llamaban la atención. Yo tenía al Max astronauta y vaya que me gustaba. Y aunque la animación tenía a los personajes clásicos mejor que nunca, también nos dio muchos cambios. El tono era bastante más liviano, haciendo más chistes y tonterías por ahí. Arruinaron la personalidad de Elementor para convertirlo en un bruto sin cerebro que solo sigue al villano de turno, y reutilizaron a Extroyer de una forma vaga que no da ninguna consecuencia en Max, como si lo hacían los villanos de antes. Todo termina pasando como una amenaza pequeña, aunque tampoco haré menos el momento del sacrificio de Saitro, quien termina siendo lo mejor de esta película. Todos queremos a Saitro. Aún así, esta cinta bastante corta terminó poniendo las bases de lo que sería el comienzo de una decadencia lenta. Le guardo cariño y no está tan mal tampoco, pero aquí habrían muchos cambios que no terminarían de convencer. Si ya habían muchos cambios en la película pasada, más drástico fue lo que introdujo la amenaza mutante. Borraron del mapa al padre de Max y su compañera de paso, cosa que nunca nos explican del todo qué les pasó, pero ya podíamos ver que poco a poco querían modernizar la marca con los atuendos, la tecnología y la dinámica y demás, marcando el comienzo de lo que era un soft reboot. Pero bueno, el villano presentado aquí fue Toxon, quien realmente sí nos da peleas y escenas bastante interesantes. Su aspecto es genial, sus poderes son increíbles y creo que en conjunto esta película sí es mejor que la anterior, o al menos es más entretenida. Hubieron muchos cambios excepto por Max, quien se había quedado estático desde hace ya varias películas. Es una aventura entretenida, pero creo que el pic de todo esto se quedó en el pasado. La Legión Tóxica intentó recuperar lo mejor de los últimos años, juntando a varios villanos pero dándole algo más de drama al asunto. Con el regreso de Extroyer, el original, no un clon random, se marca nuevamente un conflicto personal para Max, lo que a su vez hace interesante esta película. Creo que la relación de Max y Troy aquí es mucho más interesante que en El Oscuro Enemigo, ya que al apenas recordar su pasado como cazarrecompensas, Troy se comporta como un personaje distinto, lo que muestra de dónde era que Max le tenía cierto aprecio. Así
Asimismo, su sacrificio al final de la película termina importando más, pues parecía ser su final, aunque luego resultó que no lo era. Esta película me gusta, trajo elementos del pasado y los utilizó bien, pero hay otras cosas como Elementor, lo raro que sea a veces que Troy tenga una personalidad tan distinta, o que realmente Entech solo ande medio de relleno. Aún así está decente, pero ya no queda mucho de lo que hacía grande a este personaje. La venganza de Makino es probablemente la peor de todas. Para este punto, en el 2011, Mattel quería convertir a Max Steel en un superhéroe, aprovechando las tendencias de la época, por lo que comenzaron a rodearlo de fama, admiradores y reconocimiento, olvidando otro elemento clásico, el ser un agente secreto. Aunque bueno, eso ya venía pasando desde la película pasada. El villano es... existe. Makino quiere venganza porque durante la batalla final anterior le cayeron químicos que lo hicieron mutar, culpando a Max sin sentido alguno, ya que él no tuvo la culpa de eso, y tampoco es que sea un gran villano. Él puede controlar la tecnología así, pero nunca terminan de explotar eso. Max lo vence en un cuerpo a cuerpo que tampoco es un combate muy impresionante. Digo, las peleas de las primeras películas eran mejores con todo y la animación limitada. Esta película está ahí, pero es como la más salteable de todas. Ya para este punto, aparte de reutilizar enemigos del pasado, Mattel no estaba dando la talla como antes, y la identidad de Max Steel estaba muy cambiada. La esencia que poco a poco se estaba perdiendo aquí ya era historia. La alianza monstruosa fue el último clavo en el ataúd de Max Steel, pues para este punto ya se notaba el desgaste en las historias de Max, utilizando una y otra vez a los villanos antiguos, agrupándolos para causar algún interés. Pero si en la Legión Tóxica eso estaba decente, aquí ya ni eso. Elementor tiene 2 minutos de pantalla y no dice nada. Makino sigue siendo meh, y Toxon sigue siendo el líder de otro equipo que no funciona. Aquí ya estaban simplemente utilizando lo que podían en lo que llegaba el reboot, el cual ya se venía preparando para este momento, lo cual es raro porque también nos dan nuevos personajes, como la hija del jefe, la cual no termina sirviendo de mucho. Aún así se nota que ya sabían que no les quedaba mucho tiempo, por lo que decidieron darle un final a Toxon, curándolo para que comience su tratamiento, lo que es agradable de ver porque este tipo ya llevaba siendo el villano principal en casi las últimas 4 películas. Vemos algunas aventuras alejadas de la ciudad como antes, pero realmente cualquier aspecto clásico se había ido, no quedaba nada de la personalidad de los villanos. Max era el mismo desde Cuenta Regresiva. Berto simplemente existía para ser un rehén. No queda nada impresionante y la tensión realmente ya no existe aquí. Se siente todo como si solamente fuera un episodio largo de una serie, en lugar de una película, y ni siquiera de los episodios buenardos. Los momentos de evolución, lore, tensión y grandes peleas quedaron en el pasado, y ya ni siquiera el soundtrack estaba tan bueno como antes, por lo que sí, esto ya iba sin rumbo. En el 2013, Max Steel fue reiniciado para presentar una nueva serie animada, utilizando todo lo visto en las películas para crear una nueva historia. ¿Les fue bien? Pues a muchos no les gustó que cambiaran lo que conocían, pero también creo que varias de estas personas ya ni siquiera habían visto la última película. Vamos, si seguían sacando películas, quién sabe dónde hubiera terminado Max. Así que mejor quedarnos con un buen recuerdo suyo a que siguieran reutilizando una y otra vez a los mismos villanos, humillando a Elementor y quitando a más personajes clásicos. Sí, la alianza monstruosa ya no tiene nada que ver con el Max Steel de sus mejores momentos. Sin embargo, tampoco era algo horrible y seguía siendo un tipo carismático. El reboot era necesario. Si fue bueno o no ya depende de cada uno. Pero bueno, ¿dónde fue exactamente que Max Steel se arruinó entonces? Aunque Cuenta Regresiva puso los primeros cambios a la fórmula original de Max Steel, se sentía más que nada como algo refrescante y para nada desagradable. Por otro lado, la amenaza mutante sí que cambió cosas clásicas más drásticamente, quitando personajes y añadiendo un nuevo Entech y demás. Pero aunque aquí todo pasó de golpe, realmente solo estaba siguiendo la línea de la película pasada. Biocrisis fue la que tomó un tono más ligero, con más comedia, menos peleas de artes marciales, y es la que ya iba haciendo de lado a personajes clásicos porque no tenía ni idea de qué hacer con ellos. Pienso que La Venganza de Makino es peor película, incluso La Alianza Monstruosa también, pero quien comenzó el inicio del fin fue Biocrisis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál fue la película que comenzó la decadencia del Max Steel clásico? Déjenlo en los comentarios, porque al final muchas cosas podemos decir de cómo terminó, o del propio reboot, pero nunca debemos dudar de una cosa: Elementor fue el más maltratado de todos.